Hola a todos, yo soy Carlos Agudelo, médico internista y reumatólogo de la ciudad de Medellín en Colombia. Hoy estamos en otro día emocionante de Reuma Times, realizando todo el cubrimiento del Congreso Europeo de Reumatología EULAR 2025. Hoy vamos a comenzar con un trabajo muy interesante que evalúa los diferentes patrones histológicos y sus variaciones en el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Y esto por qué es importante? Porque la artritis reumatoide presenta una notable heterogeneidad clínica desde su inicio, que es caracterizada por diferentes patrones de compromiso articular. Ya hemos tenido unos estudios previos que han sugerido que estos patrones podrían relacionarse con diferentes respuestas en el tratamiento. Sin embargo, no se ha explorado lo suficiente si dichos fenotipos clínicos reflejan también variaciones estructurales e inflamatorias a nivel del tejido sinovial. Comprender esta correlación nos permitiría de pronto avanzar en la clasificación biológica de la enfermedad y orientar decisiones terapéuticas individualizadas de acuerdo a cada uno de los pacientes. Los objetivos de este estudio fue determinar si los distintos patrones clínicos de articulaciones inflamadas en pacientes con artritis reumatoide sin tratamiento previo se asocian con diferencias histopatológicas en el tejido sinovial, evaluando los tejidos, los aspectos estructurales y celulares de la sinovitis. La metodología: se incluyeron 262 pacientes con diagnóstico reciente de artritis reumatoide sin una exposición previa a fármacos modificadores de la enfermedad. Basándose exclusivamente en características clínicas iniciales, los pacientes fueron clasificados en 4 patrones según el predominio articular. Entonces está el compromiso de manos, compromiso de pies, presentación con pocas articulaciones inflamadas u oligoarticular y compromiso poliarticular generalizado. Se obtuvieron las biopsias sinoviales de la articulación que estuviese más inflamada y estas muestras fueron teñidas y evaluadas por microscopía óptica utilizando una escala estandarizada para puntuar 3 componentes principales: el número de capas celulares en el revestimiento sinovial, la densidad celular del tejido de sostén y el grado de infiltración de células inflamatorias. Aquí van los 3 aspectos claves de los resultados. Primero, el grupo con compromiso poliarticular mostró la mayor severidad histológica, con hiperplasia del revestimiento sinovial en más de 5 capas en casi la mitad de los casos y una infiltración inflamatoria profunda marcada en más de una quinta parte de los pacientes. Segundo, el compromiso predominantemente en manos también presentó una sinovitis significativa caracterizada por una alta densidad de células de tejido de sostén y proliferación estructural extensa, incluyendo formación de panos. Y el tercer aspecto clave es, en contraste, con los pacientes con compromiso oligoarticular, estos exhibieron en su mayoría un patrón de sinovitis de bajo grado, mientras que aquellos con compromiso de predominante en pies mostraron hallazgos histológicos intermedios de una característica predominante que los diferenciará claramente. Como conclusiones, ya sabemos entonces que los patrones clínicos de articulaciones inflamadas en la artritis reumatoide se relacionan con diferencias histológicas en el tejido sinovial, lo que no respalda la existencia de subtipos biológicos distintos dentro de la enfermedad. Estos hallazgos sugieren que el fenotipo clínico inicial puede ofrecer una información útil sobre la fisiopatología subyacente y potencialmente sobre la respuesta terapéutica, abriendo el camino hacia una estratificación más precisa y personalizada del tratamiento desde fases tempranas. Vamos a continuar con estos estudios que han estado muy interesantes, y ahora les quiero hablar de la terapia anti-TNF como primera línea de tratamiento en pacientes con artritis reumatoide temprana. Y este póster, ¿por qué me pareció interesante? Y es porque, aunque los tratamientos convencionales como el metotrexato, la levodopa, siguen siendo la primera línea en artritis reumatoide de inicio, una proporción de pacientes relevantes definitivamente no alcanza la remisión sostenida y evoluciona hacia diferentes formas de difícil control que nos llevan a usar diferentes medicamentos, como las terapias biológicas, principalmente los inhibidores del factor de necrosis tumoral como tratamiento inicial, ya han mostrado ser eficaces para inducir la remisión en fases tempranas y la reducción de costos actualmente, gracias a que tenemos unos medicamentos biosimilares que han reducido el costo de las terapias y que han
permitido tener más accesibilidad a estos medicamentos, pudiésemos evaluar entonces un compromiso, perdón, un uso más amplio de estos medicamentos y evaluar qué pasa si empezamos en un paciente con artritis temprana un biosimilar. Este estudio que les voy a comentar a continuación analiza el impacto a largo plazo de iniciar un tratamiento biológico desde el comienzo, más allá del control temprano de la enfermedad. Como objetivos están entonces comparar los desenlaces clínicos a lo largo a largo plazo en pacientes con artritis reumatoide temprana tratados desde un inicio con anti-TNF frente a pacientes tratados con terapia convencional, incluyendo la frecuencia de enfermedad de difícil manejo y tasas de remisión. En la metodología, los autores utilizaron datos de una cohorte longitudinal del Reino Unido con pacientes con artritis reumatoide temprana sin tratamiento previo que fueran diagnosticados entre 2007 y 2015. Se compararon dos grupos. El primero eran pacientes que iniciaron tratamiento con un anti-TNF durante los 12 meses primeros como parte de un ensayo clínico. Y segundo, pacientes con características similares tratados con fármacos convencionales, siguiendo un enfoque de tratamiento ajustado a T2T. De estos pacientes, todos fueron seguidos durante 5 años y al menos el 88% hasta los 10 años. Se analizaron adicionalmente tasas de remisión sin medicación, uso de múltiples terapias biológicas y la aparición de enfermedad de difícil manejo. Y aquí van los tres aspectos claves de este estudio. El primero es que a los 5 años, menos del 1% de los pacientes tratados desde el inicio con terapia biológica desarrollaron enfermedad de difícil manejo frente al 7% del grupo tratado con terapia convencional, lo que reduce un riesgo relativo significativamente. Segundo, la remisión sin necesidad de tratamiento fue más frecuente en el grupo con anti-TNF de entrada en un 13.2 versus un 6.1%. O sea, pacientes que por alguna causa suspendían el tratamiento cualquiera de los dos, el biológico o el convencional, el 13.2 seguían en remisión versus el 6.1 en comparación con la medicación convencional. Y este beneficio en remisión sostenida se mantuvo a los 10 años en un 62% con anti-TNF versus 45% con los DMARDs convencionales. Y tercero, a los 10 años, menos pacientes del grupo que empezaron con anti-TNF requirieron cambiar a terapias con mecanismos múltiples, lo que indica un control más estable de la enfermedad. Además, el tiempo hasta requerir biológicos adicionales fue mucho más prolongado, 52.5 meses en el grupo de anti-TNF versus 39.3 meses en el grupo de los DMARDs convencionales. Interesantísimo todos estos resultados porque definitivamente nos lleva a pensar que si los biológicos han disminuido de precio actualmente, tenemos mayor accesibilidad, iniciar una terapia biológica nos puede llevar a menos probabilidad de tener una artritis de difícil tratamiento en los siguientes 5 años. Y bueno, ya para finalizar, quiero hablarles de el último estudio en el cual nuevamente vamos a hablar de las comorbilidades y es porque finalmente siempre tenemos la duda si el infarto agudo del miocardio está relacionado a la genética de la artritis reumatoide o a los factores que se presentan derivados de tener una artritis reumatoide. Y es porque, aunque los pacientes con artritis reumatoide tienen un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio, no está claro si esta asociación puede atribuirse en parte a la predisposición genética. Explorar esta conexión nos puede aportar claridad sobre los mecanismos de riesgo compartidos entre la artritis reumatoide y la enfermedad cardiovascular. El objetivo del estudio fue evaluar si el riesgo genético individual para desarrollar AR, medido mediante una puntuación de riesgo poligénico, se asocia con mayor riesgo de infarto agudo del miocardio, tanto en la población general como en los pacientes con artritis reumatoide. En la metodología, en el estudio, que es de origen sueco, en el Instituto Karolinska, incluyeron 8.707 pacientes con artritis reumatoide incidentes, controles de la población general y pacientes con AR establecida del estudio EIRA y el registro sueco SRQ. Se calculó la puntuación de riesgo poligénico
para R en cada individuo y se evaluó la asociación entre la puntuación de riesgo poligénico y la incidencia de infarto agudo de miocardio mediante análisis de Cox ajustados por edad, sexo y año. El seguimiento medio fue de 10 años y los tres aspectos claves de este estudio fueron, primero, tasa de infarto del miocardio. En la población con artritis reumatoide se presentaron 4.4 por 1000 personas año y en la población general 2.9 por 1000 personas año. Segundo, no se observó una asociación significativa entre la puntuación genética de riesgo para R y la incidencia de infarto, ni para pacientes con AR incidente, ni para pacientes con AR establecida. Y tercero, la predisposición genética para AR no predice el riesgo cardiovascular, lo que sugiere que hay otros factores como la inflamación activa que tanto conocemos, comorbilidades o estilo de vida que pueden ser las responsables del aumento de eventos cardiovasculares en pacientes con artritis reumatoide. Como conclusión, el riesgo genético para desarrollar AR no incrementa el riesgo de infarto agudo del miocardio. Esto indica que la agregación familiar de AR e infarto del miocardio probablemente se deba a otros factores ambientales, inflamatorios o conductuales y no a una genética compartida. Y resalta la importancia de controlar los factores cardiovasculares tradicionales en pacientes con AR independientemente de su carga genética reumatológica. Y bueno, esto es todo por hoy. Hoy ya finalizamos el Congreso Europeo de Reumatología que se está llevando a cabo en Barcelona. Estuvo lleno de mucha información, conocimiento nuevo sobre artritis reumatoide y obviamente sobre muchísimos temas de la reumatología. Agradecemos a Reumatimes por este espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Reuma Times.